Muchísimas gracias, doctor. Me da mucho gusto. Agradezco mucho la invitación y la participación de todos. Yo me encuentro aquí en Roma, en la Facultad de Bioética del Ateneo Regina Apostolorum. En la Francisco Vitoria colaboro de vez en cuando y tuve la suerte de estar hace unos cuantos allí compartiendo el calor con la buena gente de Mérida y dando algunas conferencias hace unos años. El tema que voy a tratar lo voy a enfocar desde la así llamada obligatoriedad terapéutica y proporcionalidad terapéutica, sobre todo la proporcionalidad terapéutica. En este tema entran también todos los cuidados paliativos, pero yo voy a hacer más que una reflexión de qué cuidados se pueden hacer, etcétera, que es cosa que ustedes como médicos deberían aprender muy bien, ojalá que lo aprendan muy bien y no lo consideren una rama como secundaria de su labor como médicos, el atender al dolor, al acompañamiento humano, etcétera, sino que lo consideren una tarea importante, porque lo es. Vamos a focalizar nuestra atención en los aspectos éticos, que es mi campo. Me ha explicado el doctor Echevarría que han tenido ya un recorrido en temas de ética, de bioética, casos clínicos, etcétera, lo cual nos facilitará la comprensión de lo que vamos a ir diciendo, en algún sentido recordando para muchos de ustedes, de todas formas también explicando. Vamos a ver si puedo poner así, de forma que ustedes puedan verme a mí más en grande y la pantalla que voy compartiendo para que con estos esquemas que voy a ir utilizando podamos ir siguiendo más fácilmente la explicación. Parto de dos casos muy conocidos, sobre todo este internacionalmente, el otro es más italiano, de situaciones de límite fin de vida. Uno es el famoso caso de Terry Schiavo en Estados Unidos, que murió después de unos 14 días después de que se suspendió la alimentación y la hidratación porque se encontraba en estado vegetativo persistente. Su marido insistió en que se le retirara la alimentación e hidratación. Ustedes saben que en esta situación, como muestra la fotografía, puede abrir o cerrar los ojos, duerme, se despierta, solo que en esa situación no puede, por ejemplo, alimentarse sola o moverse, etc. Después de una lucha de varios años de su marido, Michael, contra los padres y contra los médicos, al final un juez decretó finalmente que se le suspendiera la alimentación e hidratación y murió. Este es un caso emblemático en cuestiones de fin de vida. Otro caso muy sonado aquí en Italia es el de Pier Giorgio Welby, que es un caso que podría uno decir, bueno, es muy parecido, casi igual, pero al final veremos cómo desde el punto de vista ético las situaciones cambian mucho la consideración ética, el discernimiento ético. Pier Giorgio Welby era enfermo de SLA y no podía moverse progresivamente, saben, es una enfermedad hoy por hoy no curable, progresiva, etcétera. Después de 9 años, ya cuando no podía ni siquiera reposar, dormir, etcétera, etcétera, ya dijo, no puedo más, yo quisiera vivir, escribió una carta nada menos que al presidente de la República Italiana, yo amo la vida, quisiera vivir, pero no puedo más, no soporto más, por favor, déjenme morir en paz. De hecho, le había dicho a su esposa que si un día llegara a tener insuficiencia respiratoria, porque había analizado su situación y sabía que llegaría ese momento, que no lo entubaran, no le hicieran la traqueostomía. La esposa, como es comprensible, no fue capaz de hacerlo, llamó corriendo a los médicos y se despertó, que ya estaba entubado, etc. Siguió así por 9 años y después de esos 9 años, al final de esos 9 años, ya 3 veces estuvo a punto de morir, tuvo un infarto, etc. Lo reanimaron varias veces hasta que escribió esa carta al presidente diciendo, por favor, déjenme morir. Llegó un médico que no era el médico que lo seguía personalmente y lo sedó y apagó el respirador y lo dejó morir. Entonces, es interesante ver estos dos casos y al final recogeremos un poco todo lo que hayamos dicho en función de esos casos, es decir, lo aplicaremos muy rápidamente. Como ustedes ven en esa portada de la diapositiva de una conocida revista italiana, Panorama,
se habló enseguida de eutanasia, libres de escoger. Habría que preguntarse, ¿estamos hablando realmente de eutanasia o estamos hablando de otra cosa? En el caso de Terry Schiavo, ¿es eutanasia o es otra cosa? Vamos a ir viendo entonces, porque es importante tener en cuenta que muchas veces tanto el personal médico como los familiares y cuando es posible también el mismo paciente, si es consciente y puede decidir, se encuentran ante un verdadero dilema ético. Un dilema es una perplejidad ética en la cual uno tiene que decidir o a izquierda o a derecha, pero no sabe por dónde debería ir desde el punto de vista ético. Me explicaba el director de la carrera, el doctor Echevarría, que dentro de poquito, después de los exámenes, que ojalá que les vaya a todos muy bien, tendrán ya una inserción en la práctica médica de manera más estable en clínicas y hospitales. Se van a encontrar en su carrera, en su servicio, que no solo carrera, sino servicio médico, se van a encontrar con dilemas éticos difíciles de resolver. Y uno de los dilemas o una serie de dilemas que se presentan es precisamente en relación con estas situaciones de fin de vida. Vamos a ponerlo con preguntas muy sencillas. A veces el dilema consiste en ¿es correcto iniciar o es obligatorio iniciar una intervención médica, por ejemplo, traqueostomía, conexión al respirador artificial, o no, o es mejor no iniciar? Y a veces también, después de haber iniciado o de que alguien haya iniciado, el dilema ¿es correcto, es obligatorio mantener o se puede suspender el tipo de intervención que se está aplicando a este enfermo? Esto se da en situaciones concretas, cotidianas, muchas veces complejas. A mí me sucede muchas veces que cuando explico esto a los médicos, me dicen, bueno, pero en la práctica, en lo concreto es muy difícil, es complejo. Para usted es muy fácil recordar unos principios éticos y luego dejarnos a nosotros. Digo, bueno, yo he elegido ser bioeticista, ustedes han elegido ser médicos. Yo no estoy todos los días al lado del enfermo, ustedes sí. Son ustedes los que tienen que discernir, decidir o ayudar a decidir al paciente, o a veces también, o a veces solo a los parientes, qué es lo que conviene hacer, si iniciar o no iniciar, continuar o suspender un tratamiento. Ahora bien, el hecho de que veamos unos principios generales no es ni mucho menos algo fatuo que no sirve para nada, porque es importante tener unos principios éticos bien claros, lo más claros posible, que luego nos pueden iluminar en la complejidad del caso concreto. Yo suelo poner este ejemplo de una farola que ilumina la calle. En la calle ven ahí, hay unas piedras, hay hierba, hay ahí una serie, una roca, etc. Se me cae la llave para entrar en casa y no sé dónde ha caído, dónde se ha ido. Yo sé que voy a tener que agacharme y mirar bien en el detalle de la realidad compleja de esas piedras, esa hierba. Si no lo miro en el detalle no la voy a encontrar la llave. Pero necesito también una luz. Si la farola está completamente apagada, yo no voy a encontrar la llave, aunque me ponga de rodillas a buscarla. Va a ser muy difícil encontrarla. Necesito las dos cosas. Necesito encender una luz, la farola, el foco, que me ilumine toda esa zona, y luego con esa luz voy a poder encontrar la llave, pero solo si la luz la aplico a la situación concreta compleja. Eso es lo que pasa con estos temas. Hay que encender unos focos bien claros, pero luego hay que aplicar esos principios, esos criterios éticos que son los focos, a la situación concreta. Y eso les toca fundamentalmente a ustedes. En los casos clínicos, el ejercicio de bioética clínica, se hace un ejercicio de eso, pero luego llega el momento concreto del caso que hay que discernir y sobre el que hay que decidir. Creo que es importante también que tomemos conciencia de que sobre estos dos
o este dilema con estas dos partes, iniciar o no, continuar o no, hay dos perspectivas que son distintas y que son complementarias. Y creo que muchas veces, sobre todo entre médicos, enfermeros, etc., se tiende a olvidar la primera perspectiva y se considera solo la segunda perspectiva, perdón, a veces me vienen italianismos, la primera perspectiva, la segunda perspectiva que es la del médico. O sea, yo médico tiendo a ver las cosas desde mi punto de vista, es decir, lo que yo debo hacer o no hacer, cómo debo comportarme, y eso está muy bien. Pero no debo olvidar la otra perspectiva, que en el caso del enfermo es una perspectiva fundamental. Es la perspectiva del paciente, teniendo en cuenta que hay una responsabilidad de cada persona humana, no solo del paciente. Todos tenemos una responsabilidad sobre nuestra vida y por lo tanto sobre nuestra salud y por lo tanto tenemos el deber moral, de ahí la palabra que uso en el título obligatoriedad terapéutica, la obligación moral, no necesariamente legal, pero sí moral, de recurrir a los medios que la medicina progresivamente nos ofrece. Yo tengo ese deber de cuidar mi salud, no debo suicidarme, no debo poner a riesgo innecesariamente mi vida, etc. Y debo recurrir a los medios que el médico me proponga. Ahora bien, hay otra perspectiva que es complementaria, como decía, que es la del médico. El médico tiene también una responsabilidad, desde luego como persona tiene una responsabilidad también él sobre su propia vida y su salud. Eso queda descontado. Pero además, en cuanto médico, tiene una responsabilidad moral, profesional, también en relación con el paciente y por lo tanto tiene una responsabilidad que podríamos llamar terapéutica. Ahora bien, estas dos perspectivas no son ni contradictorias ni juxtapuestas, y de forma que yo digo, bueno, pues yo escojo esta o la otra, no son complementarias. Por lo tanto, vamos a hacer una reflexión primero desde la perspectiva del paciente y luego desde la perspectiva del médico. Desde la perspectiva del paciente, como decía, podemos hablar de obligatoriedad terapéutica. Por lo tanto, considerar que toda persona es responsable de su vida, de su salud, de su cuerpo y por ello es responsable de recurrir a los medios necesarios que la medicina pone a nuestra disposición. Nosotros todos los días de algún modo defendemos nuestra vida, la promovemos, la cuidamos, nos alimentamos, por ejemplo. Si yo decidiera no alimentarme con el fin de poner fin a mi vida, cometería un acto que es gravemente inmoral. No me respeto a mí mismo como persona al no respetar mi vida. Normalmente no necesitamos del médico o de la medicina para realizar este deber de alimentarnos. Normalmente lo hacemos incluso 3 o hasta 4 veces al día y algunos se nos nota que cumplimos bastante bien este deber. Sin embargo, hay situaciones en las cuales yo ya no me valgo por mí mismo, porque tengo una determinada enfermedad, una incapacidad, y es cuando o yo voy al médico o alguien me lleva al médico. Y ahí es donde mi responsabilidad entra en relación con la responsabilidad del médico que pone a su servicio su saber, su humanidad, etc. Ahora bien, ese deber que todos tenemos de recurrir a los medios que la medicina pone a disposición no es un deber absoluto, absoluto en sentido técnico, no absoluto en sentido enorme, no, absoluto en sentido técnico es una palabra que viene del latín que significa absolutum, o sea, suelto de condiciones, circunstancias, etc. Bien, ese deber de recurrir a los medios de la medicina no es un deber que vale siempre, en toda circunstancia, para todo. Lo vamos a ver enseguida. Es un deber, al contrario, relativo y veremos por qué. Y vamos a ver cómo es interesante notar que hay una larga tradición en la teología moral católica y también en el magisterio de la Iglesia, los papas, el papa actual, que han hablado en este sentido, es decir, tenemos un deber de recurrir a la medicina, pero no es un deber que nos imponga moralmente hacer todo lo que la medicina puede hacer en todas circunstancias.
Esta tradición moral católica empieza en los años, hace 5 siglos, con Francisco de Vitoria, un teólogo moralista dominico de la Universidad de Salamanca en España, que daba clases de teología moral y enseñaba a sus alumnos esto, y eso fue recogido después en un libro, en un texto póstumo, después de su muerte, y él comentaba un texto de Santo Tomás de Aquino, en el cual, en ese texto, Santo Tomás explica que si una persona rechaza alimentarse con la intención de poner fin a su vida, es equivalente al suicidio. Diríamos que es una forma de suicidarse, el dejar de alimentarse voluntariamente para causar la propia muerte. Francisco de Vitoria, comentando el texto de Santo Tomás, se pregunta si ese deber, concretamente de alimentarse, el deber más en general de usar los medios necesarios, convenientes para la vida, para la salud, es un deber que vale siempre y que nos pide hacer todo lo que sea posible. Tengamos en cuenta que, claro, en aquella época no hablaban de respiradores artificiales, ni de transfusión, ni de trasplantes, pero sí hablaban de alimentarse, de hacer determinada dieta, de ir a un lugar más sano, junto al mar o al contrario en la montaña, etcétera, etcétera, para tratar de mantener la salud o mejorar de una propia enfermedad. O también hablaban de la amputación, de, por ejemplo, de una pierna que estuviera con gangrena, etc. Entonces, se referían a estos medios, pero ya se ponían esta pregunta, estamos hablando nada menos que del siglo XVI, se ponían ya esta pregunta, si es obligatorio que el enfermo haga todo lo que la medicina propone, lo que el médico le indica. Y decía, no es un deber absoluto. Y tiene este texto que voy a leer rapidísimamente y comentar. Si un enfermo puede tomar comida o alimento con alguna esperanza de vida, debe hacerlo, el deber, la obligatoriedad moral. Debe hacerlo, así como se le debería dar al enfermo. Los demás deben ayudar al enfermo. Ahora bien, si la depresión de ánimo es tanto, por ejemplo, un enfermo anciano ya muy cerca de su final, ya no puede comer, no logra hacerlo. Si la fuerza de ánimo y de apetito es tal que el enfermo podría tomar alimento solamente con un gran esfuerzo y casi como una tortura, entonces puede ser considerada como un tipo de, atención a esta palabra, un tipo de imposibilidad y por lo tanto se da la excusa, es decir, no comete pecado si sin poder hacerlo no hace lo que el médico le prescribe. Y más adelante escribe también de este modo, diciendo que nadie está obligado a recurrir a alimentos muy delicados, preciosísimos, costosísimos, o a vivir en un lugar salubérrimo para conservar la salud. Es decir, se pregunta él, si a un enfermo le dicen usted para intentar curar, por lo menos intentarlo, debería dejar su ciudad, su trabajo, su familia, o llevarse a la familia a vivir en otro sitio junto al mar o en la montaña, está obligado a hacerlo. La pregunta que se pone él, ¿estamos obligados a hacer eso? A veces puede ser tan pesado, tan costoso desde todos los puntos de vista hacer eso, que a lo mejor el enfermo dice, yo no puedo hacer eso, yo no puedo abandonar a mi familia nada más para ver si puedo curar. Entonces también recurrir a todos los medios, dice él, no es obligatorio necesariamente, sino que basta utilizar los medios por sí ordenados y congruentes. De allí nace una terminología muy frecuente en la historia de la teología moral durante siglos, que es la de los medios ordinarios y extraordinarios. Lo que pasa es que hoy no conviene utilizar esa terminología porque muchas veces se entiende por ordinario lo que es normal, extraordinario lo que es experimental, etc. Pero hay muchas situaciones en las cuales un medio es ordinario, pero ya no es conveniente aplicarlo, sería ensañamiento terapéutico aplicarlo, o al contrario, un medio es extraordinario, quizás experimental, pero puede salvar la vida de esta persona con una buena probabilidad. Entonces, el hecho de que sea ordinario o extraordinario no es un buen modo de medir cómo debemos actuar. Hablamos, por lo tanto, hoy día más bien de medios o intervenciones proporcionadas o desproporcionadas, como veremos dentro de un momento.
Les refiero solamente que no se trata solo de un autor, allá Francisco de Vitoria, que dijo alguna cosa medio extraña y luego no. Se creó toda una tradición. Si uno conoce un poco la historia de la teología moral durante siglos, ve que ahí cito a los teólogos morales de diversos países más influyentes, más reconocidos. San Alfonso María de Liguori, que es el patrón de los teólogos moralistas, los así llamados salmantichenses de la Universidad de Salamanca, hasta llegar a Marcelino Salva, que enseñaba en Roma, en la Universidad Gregoriana, donde yo estudié, en los años 50, cuando Pío XII dio un discurso muy importante, que es precisamente este que les refiero aquí. En 1957, Pío XII recogió esa larguísima tradición constante, sin ninguna duda, por parte de todos los teólogos moralistas de distintos países, y afirmó lo siguiente: hay un deber, vuelve a afirmar esto, hay un deber de recurrir a los medios que la medicina ofrece, pero generalmente ese deber no obliga más que al uso de los medios ordinarios, usa esa expresión que decíamos ahora, o sea, de medios que no imponen un peso extraordinario para sí o para otros. En realidad, cuando uno ve lo que quiere decir, se da cuenta que ordinario, extraordinario, como sucedía en toda esa tradición de los teólogos moralistas, no se refería a algo que es lo ordinario de ordinaria administración o al revés muy raro, etcétera, sino que no impone un peso extraordinario, es decir, lo que hoy día llamamos que no es desproporcionado para el bien del paciente. Hay otra declaración que se llama, perdón, ahí me he equivocado, no es pura et bona, sino jura et bona, que es la declaración sobre la eutanasia de 1980 de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que dice precisamente lo mismo. Dice: es lícito contentarse con los medios normales que la medicina puede ofrecer. No se puede, por tanto, imponer a nadie la obligación de recurrir a un tipo de tratamiento que, aunque se suele utilizar en muchos casos, en un determinado caso no está exento de peligros o es demasiado oneroso. Ese demasiado oneroso precisamente hace referencia también al criterio de proporcionalidad que veremos en un momentito. Y el mismo Catecismo de la Iglesia Católica, que como ustedes saben es un texto no para los expertos, no, es para todo el pueblo de Dios. En este texto del Catecismo de 1993 se dice clarísimamente también lo mismo: la interrupción de procedimientos médicos pesados, peligrosos, extraordinarios o desproporcionados en relación con los resultados esperados puede ser legítima, o sea, la interrupción puede ser legítima. Por lo tanto, el no continuar, pero se entiende también que si es legítimo moralmente no continuar, también es legítimo no empezar, si ya en ese momento se entiende que sería una intervención claramente desproporcionada. Y por último, cito este texto que es recentísimo, de hace unos meses, llamado Samaritanus Bonus, también de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que sobre la atención a los enfermos o en fase terminal o en situación crítica, y dice más o menos lo mismo: todo progreso en las destrezas de los agentes sanitarios reclama una creciente y sabia capacidad de discernimiento moral para evitar el uso desproporcionado y deshumanizante incluso de las tecnologías, sobre todo en las fases críticas y terminales de la vida humana. La medicina continúa haciendo progresos, cada vez permite hacer más cosas, intervenir más, con intervenciones o más invasivas o más eficaces, etc. Estupendo, pero precisamente porque aumenta la capacidad de los médicos de intervenir, los médicos están llamados a discernir, dice ahí de manera interesante, requiere o reclama una creciente y sabia capacidad de discernimiento. Discernir es analizar para entender qué es lo correcto y qué no es lo correcto. Entonces, como ven, no es una novedad. Yo me acuerdo una vez, hace años, de una conferencia sobre esto, y citaba el texto de Pío XII textualmente, sin decir que era del Papa Pío XII, y al final se levantó una persona y dijo: ya era hora de que pudiéramos oír a un exponente del clero católico
hablar de esta manera tan razonable. Y le digo, pues ya era hora porque usted se entera ahora, pero esto ya lo dijo, ese texto que yo he citado es del Papa Pío XII de hace ya 40 años o más. Lo que pasa es que mucha gente no conoce esto y cree que por ser católico yo tengo que decir la vida es sagrada y por lo tanto la vida a toda costa. No, es el a toda costa que hay que ver si es correcto o no. Y no es a toda costa, hay que discernir en cada caso. Ahora bien, en función de qué podemos decir lo que hemos dicho, es decir, que no estamos obligados a recurrir a todos los medios que la medicina nos propone. Vamos a hacer una explicación del razonamiento o la razón ética de fondo de todo esto, que estaba en la mente de todos estos autores y está en la mente de quien hoy día sigue teniendo esta posición, como sucede también por parte del magisterio católico. Para ello es muy importante entender la distinción entre dos tipos de deberes morales, los positivos y los negativos. Cuando digo deber moral positivo o negativo, no me refiero lógicamente al deber de hacer el mal, deber negativo, y al deber de hacer el bien, no, es otra cosa. ¿Qué es deber moral positivo o negativo? ¿Qué son los deberes morales negativos? Son los deberes que percibimos en nuestra conciencia de no hacer. En ese sentido los llamamos negativos. El deber de no hacer. Por ejemplo, no robar, no ofender, no matar, etc. Son ejemplos de deberes negativos. El deber de no hacer lo que no se debe hacer, lo que mi conciencia me dice claramente, no debes hacerlo. Estos deberes obligan siempre, es decir, yo siempre debo no hacer lo que mi conciencia me dice que no haga. No hay ninguna situación en la cual yo haga bien si hago algo que mi conciencia me dice que no haga. Obligan siempre. Y además los deberes morales negativos siempre se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque se trata de no hacer. Por lo tanto, yo puedo no hacer algo que mi conciencia me dice que no haga. Me dice, no llames por teléfono. Supongamos que fuera, es gravemente inmoral llamar por teléfono. Y yo digo, pero es que tengo que llamar, yo puedo, si soy libre. Si hay un impulso que me obliga a hacerlo, que me impulsa a hacerlo sin que yo sea libre, entonces ya es otra cosa. Ya no es evaluable moralmente ese comportamiento. Pero si es un acto libre, en el que yo soy dueño de mi acto, yo puedo decir, bueno, si se trata de no hacer, no lo hago. Puedo no hacer algo que sé que no debo hacer. En cambio, los deberes positivos son el deber de hacer algo. El deber de hacer algo que veo que es bueno, el deber de educar a mis hijos, el deber de enseñar al que no sabe, el deber de ser solidario, el deber de pagar los impuestos, el deber de recurrir a los medios que la medicina presenta y pone a mi disposición. El deber de cuidar mi salud es un deber positivo. Ahora bien, contrariamente a los deberes negativos, los deberes positivos no obligan siempre a hacer todo lo que es bueno. Si así fuera, no podríamos ni siquiera vivir. Porque yo sé que aquí, cerca de nuestra casa, puede haber unas personas necesitadas que no tienen alimento, etc. Yo debería ahora mismo dejar esta conferencia, esta clase y ir a ayudar a estas personas, pero luego hay otras personas, etc. Yo estaba pensando el otro día en la misma realidad de Jesucristo, que recordamos el otro día en la misa, su famoso texto, su famoso discurso cuando decía: tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve encarcelado y no me visitaste, etc. Y yo pensaba, pero bueno, el mismo Jesús, que yo sepa, nunca fue a visitar a los encarcelados. Entonces, ¿omitió algún bien que debería hacer? No, no estamos obligados a hacer todo el bien que es posible. Por así decir, no hay una línea que nos lleve hasta el infinito. Tienes que hacer todo el bien. Tenemos que tender a hacer el bien, pero no todo posible bien nos obliga. Y segunda característica especial de los deberes positivos es que no siempre se pueden cumplir.
no siempre es posible hacer algo que en sí es bueno, pero que una determinada persona en una determinada circunstancia quizás no puede hacer. Les decía, leyendo el texto de Francisco de Vitoria, que él habla de una especie de imposibilidad. Y les decía, atención a esta palabra. Efectivamente, hay situaciones en las cuales uno quisiera hacer algo, por lo menos querría poder hacer algo que es bueno, pero a lo mejor no es capaz de hacerlo, no puede. Hay algo que le frena. Y la imposibilidad puede ser de tres tipos. Puede ser física, psicológica o moral. Física. Yo quisiera, no sé, por ejemplo, ir a misa el domingo porque como católico sé que es un deber mío, pero estoy enfermo, no me puedo levantar, nadie ni siquiera me puede llevar. Ah, no, 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 tienes que cumplir ese deber, pero es que no puedo, no puedo físicamente. Entonces no me puedes decir que estoy obligado a hacer algo que no puedo hacer, porque en ese caso estaría condenado a obrar mal. Si tuviera realmente la obligación de hacer algo que no puedo físicamente hacer, estaría condenado a hacer el mal, lo cual es la contradicción misma de la moralidad, de la ética, porque la ética se da solamente cuando somos libres, cuando escogemos libremente lo que hacemos. Cuando escojo hacer libremente el mal, hago mal, pero si no puedo escogerlo, porque hay una imposibilidad, entonces no hago mal. Hay también una situación o situaciones de imposibilidad psicológica. A lo mejor físicamente puedo, pero hay algo que psicológicamente me lo impide. Eso que decía Francisco de Vitoria, esta persona ya anciana, muy enferma, que no puede alimentarse, le cuesta muchísimo. A lo mejor nosotros podemos ayudarla, animarla, etcétera, pero si después de todo nuestro esfuerzo no puede, no podemos decirle, no debemos decirle, estás obligado, tienes que hacerlo aunque no puedas. Pensemos en una persona que ve, no sé, que se incendia una casa y personas dentro, quisiera entrar a ayudar, es un bien que puede hacer, pero hay algo que le paraliza. Dice, no sé qué me pasó, se me quedaron paradas las piernas. Hubo una imposibilidad psicológica, pero puede también haber una imposibilidad de tipo moral. Yo a lo mejor físicamente puedo hacer algo, psicológicamente no tengo impedimentos, pero hay algún motivo moral de conciencia que me impide hacerlo. Supongamos que a mí me ofrecieran, no sé, tengo una enfermedad rara, degenerativa, mortal, y me dijeran, mira, no hay otro modo de curarte que intentar hacer una clonación, te sacamos una célula, hacemos la transferencia nuclear, creamos un clonocito muy parecido genéticamente a ti, lo eliminamos, tomamos sus células y vamos a intentarte curar. Y yo espero que sería coherente con mis convicciones y diría, no, yo no puedo. ¿Cómo que no puedes? Físicamente puedes. Psicológicamente, ¿cuál es el problema? No, yo no puedo por motivos morales. No puedo aceptar que sea producido un ser humano igual a mí solo para utilizar sus células, eliminándolo para curarme a mí. En ese caso yo estaría experimentando una imposibilidad de tipo moral. Y como se suele decir clásicamente en teología moral, ad impossibilem nemo tenetur, o en plural ad impossibilia nemo tenetur. Nemo no es el pescadito aquel de la famosa película. Nemo significa nadie. Nadie está obligado a hacer algo que es imposible. Y es elemental, porque si hay imposibilidad no hay una decisión libre. Bien, podemos expresar esta diferencia entre estos dos tipos de deberes con este cuadro. Tenemos por un lado los deberes negativos no hacer, los cuales obligan siempre y siempre es posible cumplirlos. Tenemos por otro lado los deberes positivos, los cuales no siempre obligan, no estamos obligados a hacer todo lo que de por sí es bueno y no siempre podemos realizarlos. Bueno, espero que esta explicación pueda ser clara y vamos a pasar a la otra perspectiva. Con esta primera perspectiva, en resumidas cuentas, ¿qué tenemos? Que todo ser humano, por lo tanto también quien está enfermo, tiene el deber de recurrir a los medios que la medicina presenta, pero ese deber no se impone siempre y a veces el paciente, aun cuando a lo mejor quisiera, no logra aceptar ese tipo de intervención. Hay muchas situaciones de este tipo, por varios motivos. Vamos a la perspectiva del médico.
que, como decíamos, es complementaria, no opuesta y no simplemente yuxtapuesta, separada. La perspectiva del médico nos lleva a hablar, como decíamos, del concepto de proporcionalidad terapéutica. Es decir, el médico tiene que ser consciente de que su responsabilidad profesional y humana es una responsabilidad en la que se pone a servicio de la responsabilidad del enfermo. Es el enfermo el primer responsable de su vida. Y por ejemplo, la medicina preventiva tiene que subrayar eso. No se trata de ver si te enfermas y luego vienes conmigo médico. No, trata de evitar ciertos comportamientos, trata de comportarte de otra manera, etc. Tú eres responsable y muchas veces el médico sabe que tiene que ser el paciente el que asuma su responsabilidad. Incluso cuando les prescriban ustedes un fármaco, él puede hacer lo que le dé la gana. Él puede no comprar el fármaco, él puede no usarlo, luego engañarles y decirles que sí lo ha tomado, etc. Hay que tener en cuenta que el primer responsable es el paciente, o sea, cada persona y por lo tanto también la persona paciente, y que el médico se pone a servicio de esa responsabilidad. Su responsabilidad profesional es en relación con la responsabilidad de la persona paciente. ¿Y cuál es la finalidad de esa responsabilidad? No es mantener la vida a toda costa. Mantener la vida todo lo que se pueda, sí, pero no a toda costa. Hay que ver el costa, cuánto cuesta para el paciente intervenir de un determinado modo o no intervenir. Buscando en cualquier decisión que tomemos en esos dilemas de fin de vida, etcétera, si hacer o no hacer, buscando siempre el bien del paciente como persona, en su integralidad, que no es solo un cuerpo, que es también un cuerpo, pero es también un alma, y es también una psique, y es también miedos y proyectos y relaciones con los demás, y relaciones incluso con Dios, etc. Desde su responsabilidad específica, el médico tiene que buscar el bien del paciente, pero entendiéndolo integralmente como persona. Por lo tanto, el médico no tiene como misión salvar la vida corporal a toda costa. No me importa si es denigrante para el paciente, no me importa si estoy causándole un dolor totalmente desproporcionado, injustificado, con un procedimiento que a lo mejor incluso es inútil, pero yo sigo porque yo soy a favor de la vida. No es esta tu misión, no es esta tu vocación. Tú estás a favor, desde tu responsabilidad médica, a favor del bien del paciente, pero considerándolo siempre como persona en su integralidad. Y por lo tanto, el médico debe actuar y hacer todo lo posible para el bien del paciente, poniendo los medios disponibles en cada situación clínica concreta, etcétera, formándose muy bien, actualizándose continuamente, colaborando con otros, dejándose aconsejar, etcétera, etcétera. Todo lo posible. Por lo tanto, si hay un nuevo instrumento, un nuevo método terapéutico, una nueva medicina, estupendo. Pero hay que hacer también solo lo posible. Y yo sé que muchas veces, lo digo por experiencia de muchos años de haber enseñado a médicos, a enfermeros y tener muchas actividades con ellos, sé que muchas veces al médico le cuesta esto. A veces puede percibir el médico que no continuar, no volver a hacer otra intervención, a iniciar otra sesión de quimioterapia, etcétera, sería una especie de derrota. Yo quiero vencer. Cuidado con esa tendencia que se puede introducir en nuestra psicología, en nuestro modo de actuar. Hay que saber también que todo ser humano es mortal y que la medicina no es omnipotente y el médico no es omnipotente, y habrá situaciones en las cuales el médico tenga que decir, pues lo siento de verdad muchísimo, pero yo ahora no puedo de verdad ayudar a este paciente con una nueva intervención terapéutica, que en realidad posiblemente ni siquiera sería de manera verdadera terapéutica. Por lo tanto, yo siempre digo, el médico debe hacer todo lo posible para salvar la vida del paciente, debe
hacer solo lo que realmente es posible para el verdadero bien de este paciente visto integralmente y debe de todas formas hacer siempre lo mejor posible. También cuando ya no se puede intervenir con una verdadera intervención terapéutica, porque ya hay una situación incurable de fin de vida, etc., no caer en el abandono terapéutico, sino al contrario, proceder al acompañamiento terapéutico. Es ahí donde entran de manera plena todos los cuidados paliativos, la medicina paliativa, la asistencia a domicilio, los hospices, etcétera, etcétera. No abandonar al paciente, decir, bueno, yo no puedo hacer nada, o bien usted rechaza esta intervención porque dice que no puede con ella, lo siento mucho, yo ya no tengo nada que ver con usted. No, hay que acoger a esta persona, ayudarla y entender que hay que seguir acompañándola. Y vamos a ver brevemente en qué consiste, por lo tanto, este concepto de proporcionalidad terapéutica. Teniendo en cuenta que cuando decimos que hay que evaluar la proporcionalidad de una intervención, nos referimos a evaluar la intervención, no la vida del paciente. No se trata de decir, la vida de este paciente ¿cuánto vale? ¿100 o 50? Caeríamos en esa discriminación entre seres humanos en las que caían los médicos del régimen nazi cuando hablaban en alemán de las Lebensubwerte Lebens, vidas indignas de ser vividas. Y como eran indignas de ser vividas, pues eutanasia, experimentación abusiva, etc. Hoy día, desgraciadamente, se está difundiendo mucho esa mentalidad de considerar que hay vidas que valen menos que otras. No, toda vida humana, mientras haya un último respiro, mientras siga siendo un cuerpo y un alma, sigue siendo una vida digna de respeto y de protección en la medida en que sea posible. Por lo tanto, se debe evaluar la proporcionalidad de la intervención, de iniciar o no iniciar, de continuar o no continuar un determinado tipo de intervención. Y, como saben ustedes muy bien, toda intervención médica tiene costes y beneficios, entre comillas los dos. No estoy hablando solo de costes económicos o beneficios económicos. En general, sufrimiento, costes, sufrimiento, sentido de degrado personal, miedo, etcétera, etcétera. Y también costes económicos, dolor físico, dolor, sufrimiento psicológico, etcétera, etcétera. Y beneficios, pues continuar la vida, pero también la calidad de vida, etcétera, etcétera. Entonces, toda intervención tiene algunos costes y algunos beneficios. Hay que preguntarse si esta determinada intervención es proporcionada si comparamos los unos y los otros. Y por ello podemos hablar de la desproporción terapéutica cuando se trata de una intervención fútil. Fútil significa que ni fu ni fa, no hace nada. Esta intervención la puedo hacer, pero no es a beneficio del paciente, no va a ayudar al paciente a mejorar o a curarse o a sufrir menos. Y quizás tiene algún beneficio mínimo, pero ese beneficio mínimo quizás no es justificado, no es proporcional en relación con los costes. A lo mejor va a crear un sufrimiento terrible, va a crear una situación operatoria y postoperatoria, quizás una intervención muy peligrosa desde el punto de vista del riesgo médico, y entonces pues mejor no intervenir. Yo digo a forma un poco de broma para quitar un poquito de hierro a la cosa cuando hablo a los médicos que me sorprendió mucho cuando me operaron del corazón hace 4 años, fue operación con el pecho abierto, cuando entraba me introducían con la camilla en la sala operatoria, en el quirófano, vi que ponía un eslogan arriba del quirófano que decía errare humanum est. Es humano errar. Yo dije, oh Dios mío, esperen, llévenme a otra sala operatoria. No, bromeo, no es verdad. Eso lo vi en un chiste en un periódico hace años. Pero puede haber un error, puede haber, a mí me dijeron que había un cierto margen de riesgo de que no saliera vivo de la operación. De todas formas, era un riesgo bastante proporcionado. Y dije, ok, adelante, vamos a intentarlo. Y afortunadamente todo salió bien. Pero hay beneficios que a lo mejor tan pequeños que no justifican un riesgo tan elevado.
o los costes en general, ese sufrimiento, esa situación postoperatoria tan terrible, etcétera, etcétera. Hay que evaluar eso. Y yo suelo usar un gráfico solo a modo de ejemplo. No es que haya que coger una hoja Excel y poner los datos, incluso hay programas de computación para poner variables, los datos de las variables y que luego diga si sí o si no. No, no se trata de un cálculo meramente matemático, sino de un discernimiento prudencial. Ahora bien, puede ayudar este esquema simbólico. Imaginemos estas dos columnas de los costes y de los beneficios. En costes, como decíamos, pues sufrimiento, costes económicos, personal que se tiene que dedicar, dolor, situación postoperatoria, riesgo de la intervención. En beneficios, pues el tiempo que se puede añadir a la vida si se interviene, la calidad de vida, la esperanza de vida que tiene esta persona, etcétera, etcétera. Situaciones que pueden significar para él o por las cuales para él puede significar un gran beneficio, ahora haremos algún ejemplo, que se intervenga para seguir viviendo aunque sea un ratito más porque hay algo muy importante que quiere hacer. Y al final de todo, o teniendo en cuenta todo, nos ponemos una pregunta así muy sencilla: ¿vale la pena o no vale la pena la intervención? Atención, de nuevo, no es correcto preguntarse si vale la pena la vida del paciente, porque toda vida de un ser humano es de grande dignidad. Y por ello precisamente por ello nos preguntamos si vale la pena nuestra intervención. Y vale la pena, la respuesta es si hay una determinada proporción entre los costes y los beneficios. No proporción matemática, repito, sino que por lo menos vemos que no hay claramente una desproporción. Es decir, que puede haber situaciones en las cuales la columna de los beneficios es altísima. Hay muchos beneficios. Esta persona se curará muy probablemente y vivirá muchos años con esta buena calidad de vida, etcétera, etcétera. Y a lo mejor la columna de los costes es muy pequeñita. Pues sí, como toda intervención, algún coste tiene, un poco de dolor, pero hoy con los analgésicos esto se puede controlar bastante bien, etcétera, etcétera. Y entonces la intervención es claramente proporcionada. Desde el punto de vista médico es una intervención de proporcionalidad terapéutica. Pero puede ser al contrario. Puede ser que la columna de los costes sea enorme y la columna de los beneficios prácticamente inexistente, casi ningún beneficio. Sí, podrá vivir algunas horas más en estado de inconsciencia, a lo mejor con una situación muy penosa. Entonces, ¿qué beneficio le estamos dando? ¿Pocos o ninguno? El problema es que muchas veces no es tan sencillo, una columna muy alta y la otra muy baja, sino hay unos costes y unos beneficios. Y entonces ahí donde los médicos me dicen, claro, venga usted a mi clínica y dígame usted, ahí digo, es usted el que ha escogido esa carrera, esa profesión. Yo le ayudo a encender el foquito y que tenga unos principios claros, que son estos. Luego usted tendrá que ver en cada caso concreto, ahí en el detalle y la complejidad de la situación concreta, tendrá que ver si hay o no hay una situación de proporcionalidad. Añado otra cosa y quizás luego podríamos pasar a ver si hay algunas preguntas, porque como hemos empezado un poquito más tarde de lo previsto, no quisiera que no pudieran hacer preguntas y si puedo responderlas, pues estupendo. Nada más, hay algunos autores que distinguen entre tres tipos de comportamientos y este esquema de estas tres palabras puede quizás ayudarnos un poco después de todo lo que hemos dicho. Es decir, podemos hablar de eutanasia, aunque no hemos explicado lo que es, etcétera, pero entiendo por eutanasia una acción u omisión en la cual una persona quiere y causa la muerte de otra para que esa otra persona no sufra. Eutanatos, buena muerte, pero hoy día eutanatos significa fundamentalmente eso. Si ustedes lo ven en un diccionario de la lengua española, por ejemplo, lo he visto en varias lenguas, suelen decir eutanasia, del griego eutanatos, o sea, buena muerte. Esa es la definición etimológica, el origen de la palabra, estupendo. Pero hoy día, dice, hoy día se entiende la cesación voluntaria de la vida de una persona que sufre para que no sufra más. Entonces, un comportamiento es la eutanasia, o sea, una persona que voluntariamente causa la muerte
de otra persona para que esta otra persona no sufra. Eutanasia. Otro concepto distinto, opuesto de algún modo, es el de la distanasia. ¿Qué entienden estos autores? Son autores sobre todo de lengua española y un poquito en italiano, que usan esta expresión. La distanasia es el comportamiento médico que exagera la intervención sin respetar el bien integral de la persona. Es distanasia prolongar indefinidamente sin que haya una verdadera proporción, con una intervención fútil, sin que sea a beneficio del paciente. Ese prolongar contra el bien de la persona, la vida de la persona. De ahí distanasia, el prolongar de manera no adecuada la vida del paciente sin respetarlo como persona. Y está la ortotanasia. Del griego también, orto significa lo correcto, lo verdadero, de ahí la ortodoxia, doxa, la doctrina correcta. Ortotanasia es una palabra inventada por estos autores para designar ¿qué cosa? El comportamiento correcto en estas situaciones. Es decir, cuando sea posible, como decíamos, hacer todo lo posible para salvar la vida del paciente, intervenir. Cuando ya no sea posible, saber dejar de intervenir o no iniciar una intervención, o si se ha iniciado y se ve que ahora ya es claramente desproporcionada esa intervención, dejar. Lo que se llama también la desistencia médica, saber desistir, o por parte de la primera perspectiva, la perspectiva del paciente, el rechazo terapéutico o la renuncia terapéutica. Entonces, quizás para tener un esquema de expresiones que nos pueden ayudar, puede ser útil esto. No deberíamos caer en la eutanasia, causar voluntariamente la muerte de una persona. No debemos caer tampoco en la distanasia, lo que popularmente se llama el encarnizamiento terapéutico o el ensañamiento terapéutico, ese insistir desproporcionadamente, no haciendo un bien al paciente, sino más bien comportándonos con un comportamiento de ortotanasia, saber hacer todo lo posible, pero también solo lo posible para el bien del paciente visto integralmente, y siempre de todas formas hacer lo mejor posible, es decir, no caer ni en el ensañamiento terapéutico ni tampoco en el abandono terapéutico, como decíamos, sino seguir acompañando al paciente y también a sus familiares, etcétera, para que viva lo mejor posible en cuanto sea posible acompañarlo hasta el final de su vida, es decir, hasta su muerte. Bueno, yo lo dejaría aquí, aunque tenía preparada toda una sección sobre la eutanasia precisamente para distinguirlo de estos dos, de estos comportamientos que llamamos distanasia, etc. Nada más pasaría al final, porque les había comentado al inicio estos dos casos emblemáticos de Welby Terry Schiavo. Welby, decíamos, conectado a un respirador, está ya 3 veces, ha estado a punto de morir, pero lo reaniman. Él dice, ya por favor déjenme morir, yo ya no puedo más con esta situación, que describe de manera muy, muy vivaz. Las supuraciones, las infecciones, continuamente cambiar la cánula, no logra dormir en la noche, está siempre nervioso y sobre todo está muriendo ya, pero no lo dejan morir. Por favor, déjeme morir en paz. Terry Schiavo, en cambio, que se encuentra en esta situación que llamamos vegetativo persistente, que va en esa situación, digiere, podría deglutir y todo, pero ha sido más fácil para los operadores sanitarios introducirle la alimentación artificial y por lo tanto pues llega un momento en el que el marido, después de 3 años de intentar, y en el momento en que los jueces le han dado la razón a él por malpractice y le han dado me parece que eran 500.000 euros, pero si muriera ella, a la cual le han dado por resarcimiento de daños 1 millón, él sería el heredero. Pero bueno, dejando a un lado esos detallitos, como que también mientras tanto ya se había unido a otra mujer con la cual tenía 2 hijos, dejando esos detallitos, él insistía mucho y decía, ya no es una vida digna, tienen que dejarla morir en paz. Y para ello logró que se suspendiera la alimentación y la hidratación. Teniendo en cuenta todo lo que hemos visto, vamos a hacer una breve
distinción entre estos dos casos de esta forma. En el primer caso, por así decir, para ilustrarlo con un gráfico, tenemos una situación en la cual hay una enfermedad progresiva, incurable, que lleva con certeza a esta persona a la muerte. Morirá por insuficiencia respiratoria grave. Y hay alguien que ha intervenido y ha bloqueado ese proceso. Ha hecho que esa enfermedad, la enfermedad que le lleva hacia la muerte, no siga su curso, lo ha bloqueado. Y así ha estado durante 10 años, pero la enfermedad sigue progresando, ciertamente. Llegará un momento en que morirá. Y entonces alguien, a petición suya, decide interrumpir la interrupción y dejar que la enfermedad siga su curso hasta que llegue la muerte. Enfermedad que le lleva a la muerte, interrupción del proceso de la enfermedad, o por lo menos ralentización de ese proceso, se interrumpe el proceso que consiste, el bloqueo del proceso que consiste en el respirador y todo lo que lleva consigo, y se deja que la enfermedad siga su curso natural y él muere. En el segundo caso, la situación es un poco diversa. En el segundo caso, estado vegetativo persistente, tenemos una situación que llamamos precisamente persistente, que no causa la muerte. La situación en la que se encuentra el enfermo de vegetativo persistente no es mortal en sí misma, salvo el caso que digamos que es mortal porque no se puede alimentar, pero entonces también un niño recién nacido está condenado a morir porque solo no se puede alimentar. Bueno, pues alguien lo alimenta. Si yo me rompo los dos brazos jugando a baloncesto y no puedo alimentarme solo, no es que tenga una enfermedad mortal, es que no puedo hacer algo que es necesario para seguir viviendo. Yo espero que alguien me ayude a alimentarme. Entonces, Terry Schiavo se encuentra en esa situación en la cual hay una enfermedad que no la lleva a la muerte. Y precisamente este es el problema para el marido Michael, que él quisiera que terminara su vida. Y su vida no termina. Se va a alargar y él no sabe cuánto, y mientras tanto ya tiene otra vida con otra mujer, etcétera, pero dejando eso, él dice que ya no es una vida digna. Ven, ahí hay una valorización no de la intervención médica, sino de la vida de esta persona, que es considerada por él una vida que no vale la pena, no digna. Y entonces, ¿qué sucede? Que se decide intervenir no para interrumpir ese proceso natural que lo lleva a la muerte, porque no ese es el caso, sino para interrumpir su vida, porque en el momento en que se suspenda la alimentación y la hidratación, se causa su muerte. Entonces, ¿qué sucede? Que en el primer caso, lo que hace quien suspende la intervención de terapia de sostén, que es el respirador y las otras atenciones médicas que se le dan, no es causar su muerte, no se quiere causar su muerte, se quiere evitar y seguir impidiendo su muerte porque ya se considera desproporcionada esa intervención y por lo tanto se interrumpe la intervención y se deja que la enfermedad siga su curso hasta la muerte natural. En el otro caso lo que se hace es lo contrario, como no muere, se interrumpe la alimentación e hidratación y dado que ella no se puede alimentar sola, pues lógicamente se causa su muerte, como se causaría la muerte de una persona a la cual se le privara, se la encerrara en una mazmorra y no se le diera de comer. Nadie debería decir, yo no lo he matado, yo solo lo he encerrado ahí y no le he dado de comer, ha muerto él solito. No, tú lo has encerrado y le has privado de la alimentación y hidratación con la intención de causar su muerte. Bueno, espero que todo esto pueda ser claro y no haberles enredado más, y pues estoy a disposición estos 10 minutitos para si hay alguna pregunta y puedo responderla con mucho gusto. Buenas tardes, padre. Buenas tardes, doctor. Sí, bueno, Tengo una pregunta sobre, ¿usted qué opinaría en caso de que estas, pues, no sé cómo hay unos autores que lo ponen como muerte digna, ¿no? Que estas muertes dignas sean
pues de alguna manera legales, porque en México no está, tú como médico no puedes hacer, tú no puedes desconectar a un paciente, no puedes interactuar, porque pues está contra la ley, ¿no? ¿Usted qué opinaría sobre que las leyes fueran un poco más flexibles en estos casos? Sí, bueno, yo creo que ahí hay que estar muy atentos al significado de las palabras. Muerte digna es una cosa estupenda. En realidad la muerte no es digna la persona. Y son dignas, o mejor, correspondientes o no a la dignidad de la persona las condiciones en las cuales vive y en las cuales muere. Pero se usa mucho esa expresión de manera frecuentemente engañosa para indicar otro comportamiento que no es dejarlo morir en paz cuando ya caeríamos en el ensañamiento terapéutico. No es la desistencia terapéutica, es la eutanasia, es decir, causar la muerte de una persona para que no sufra. Y eso es llamado muerte digna y existen las asociaciones y federaciones por la muerte digna, etcétera, etcétera, porque no quieren llamar a las cosas por su nombre, que es eutanasia, es decir, causar voluntariamente la muerte para que no sufra. Es una expresión que usaron los nazis, la Germania nazi, cuando se pronunciaron primero a favor de la eutanasia y luego lo aplicaron, haciendo morir entre 70.000 y 100.000 personas en 3 o 4 años, del 39 al 41. ¿Cómo llamaban a ese procedimiento con el que causaban la muerte de esas personas? Lo llamaban precisamente así, muerte digna. Usaban también la palabra eutanasia. Después del proceso de Nuremberg, cuando fueron condenados algunos de estos médicos por el programa de eutanasia, ya la palabra eutanasia un poquito cayó en desuso, etc. Y ha quedado las expresiones de ese tipo, muerte digna, acompañamiento a la muerte digna, etc. Entonces hay que estar muy atentos. Si la ley no está suficientemente clara para permitir que el médico, de acuerdo con el paciente si esto es posible, porque recordemos la primera perspectiva, la responsabilidad del paciente, y eventualmente también de acuerdo con los parientes, etcétera, en una situación en la cual seguir intervenir de un determinado modo o seguir interviniendo de ese modo podría constituir un ensañamiento terapéutico porque hay una clara situación de desproporción terapéutica. Si la ley no está clara de forma que permite que el médico actúe así, con lo que hemos llamado ortotanasia, esa ley habría que mejorarla de forma que no haya una situación de ambigüedad y que yo médico me sienta obligado a seguir insistiendo porque si no me va a caer el peso de la ley y entonces lo voy a torturar inútilmente. Yo sé que no tiene ningún sentido, yo sé que nada más le estoy haciendo sufrir, pero por si acaso yo sigo insistiendo. Eso habría que cambiarlo si fuera así, pero no creo que sea así actualmente en México, pero si fuera así, la situación legal habría que cambiarlo porque podría inducir a los médicos precisamente por el miedo de una denuncia o de una condena judicial a actuar de manera desproporcionada, injusta en relación con el paciente. Pero eso es una cosa, no hay que caer en la distanasia, decíamos, pero tampoco debería la ley permitir una intervención de tipo eutanásico, es decir, que un médico u otra persona pudiera causar voluntariamente la muerte de un paciente porque sufre, aunque se lo pida. Hay muchos instrumentos, hablamos desde el inicio, el doctor Echeverría hablaba de los cuidados paliativos, hay instrumentos analgésicos, instrumentos de diverso tipo, con instrumentos magnéticos, etcétera, con los cuales se puede disminuir el dolor de una persona que sufre mucho o incluso en situaciones más desesperadas de fin de vida con insuficiencia respiratoria, etcétera, se puede acudir moralmente y también debe ser legalmente a la sedación terminal del paciente, porque no basta el analgésico para controlar la angustia de la falta de respiración. Hay instrumentos para eso. Yo creo que no debemos aceptar vivir en una sociedad en la cual un médico pueda causar voluntariamente la muerte de una persona para que esa persona no sufra. Esto es una consideración de la moralidad y diría por lo tanto debería ser de la ilegalidad
de ese tipo de comportamiento. Luego hay otras muchas consideraciones que se pueden hacer de lo que se llama moralidad extrínseca, es decir, ver cuáles son las consecuencias que se dan en una sociedad cuando se legisla de ese modo. Basta ver lo que está pasando en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, que son los países que hoy día han legalizado la eutanasia en el sentido estricto de la palabra, que el médico pueda causar la muerte del paciente para que no sufra. Están pasando cosas que son muy, pero muy preocupantes. Se ha creado una asociación de enfermos con minusvalías, que llevan una medallita al cuello diciendo "Do not kill me", para que no les apliquen la eutanasia, porque tienen miedo de que un pariente o alguien acuda a un médico y le diga: mi pariente está sufriendo mucho, sería bueno que... Ese miedo no se debería dar, como no se debería dar el miedo que me contaba un compañero sacerdote que trabajaba allí en Holanda, ha trabajado muchos años allá, y me decía: hay ancianos que vienen a hablar conmigo como sacerdote a la parroquia para que haga lo posible para que no le lleven al hospital, porque los parientes quieren llevarlo al hospital y tiene miedo de que allí decidan entre los parientes y los médicos que él no es capaz de entender y de decidir, y le cause la muerte. Eso es muy triste. Una sociedad así es una sociedad muy indigna, muy triste. Y lo digo con todas las palabras, es una sociedad muy indigna. Al paciente que sufre hay que ayudarle a no sufrir, no matarlo. Muchas gracias, padre. Y una pregunta más. Sobre el certificado de voluntad anticipada, ¿usted qué opina sobre las pacientes que toman decisiones previas a su estado de salud? Sí, ese, como seguramente saben ustedes, es un instrumento que existe en Estados Unidos desde 1974-75, que en realidad fue ideado por un abogado de la American Euthanasia Society para promover la eutanasia. Así lo idearon para eso, para que cada uno vaya convenciéndose de que cada uno es dueño de su vida, etcétera, y eso ayudaría un día a que se apruebe la eutanasia en Estados Unidos. Todavía no se ha aprobado en ningún estado la eutanasia, pero sí en 8 estados ya el suicidio asistido. Ahora bien, el documento en sí o el instrumento en sí, yo considero que no es intrínsecamente inmoral. O sea, no es inmoral que una persona pueda declarar por escrito cuáles son sus voluntades. Ahora bien, por una parte hay que desencantarse y no creer que ese instrumento resuelve los problemas. Hay estudios, por ejemplo, el Justice Center Report del Centro Justice Center de Bioética de Estados Unidos, que hacen ver que el hecho de que una parte de la población importante, un porcentaje que va disminuyendo porque la gente ya se ha convencido de que no arregla mucho los problemas, el hecho de que hayan firmado el testamento, el living will que llaman ellos, el testamento vital, no arregla mucho las cosas. Es más, en algunos casos empeora las cosas. O sea, hace más difícil que los médicos o los parientes decidan. Esta persona firmó este documento, dijo, por ejemplo, no quiero que se haga nada. Si estoy en situación terminal, pero bueno, está en situación terminal. ¿Qué entendía él por situación terminal? ¿Qué entendía por que no se haga nada? Se refería también a este nuevo método que le podría salvar la vida, que cuando él firmó no existía o no se podría usar en esos casos, y ahora sí. ¿A qué se refería? Como él, por definición, en esos casos está en estado de incapacidad, no se le puede preguntar, porque si no, pues se le pregunta y a ver qué opina. Pero se crea un problema muchas veces, en lugar de resolverlo, de ayudar a tomar una buena decisión, complica las cosas. Esto lo han dicho en una encuesta con muchísimas respuestas, bastantes médicos, enfermeros e incluso parientes que han dicho nos complican las cosas. Entonces, no hacerse la ilusión de que con eso ya hemos arreglado todos los problemas, nosotros médicos nos quitamos la responsabilidad, llega este señor le cae la teja en la cabeza, pierde la conciencia, nos lo traen al hospital y decimos, mira, ha firmado un testamento de vida, luego ya está todo resuelto. No, desgraciadamente no es tan fácil resolver eso. Hay que decidir en conciencia, con un discernimiento prudencial, teniendo en cuenta lo que hemos dicho de la proporcionalidad terapéutica, consultando a los familiares, etc. Muchas veces es más útil, más que firmar un documento, que en ese documento la persona designe a lo que llaman los americanos un proxy,
una persona delegada que diga, yo me fío a lo mejor no de mi yerno, la suegra a lo mejor dice, mejor él no, pero me fío de mi esposo o de mi hijo para que él ayude a los médicos a tomar la mejor decisión. Pero ellos tienen que tomar de todas formas la mejor decisión, lo que crean en conciencia que es la mejor decisión para su bien, para su bien como enfermo en esa situación de incapacidad. Y otra cosa que es interesante, importante diría más bien, que aunque el instrumento no es en sí inmoral, se puede firmar, ¿por qué no? Yo conozco compañeros legionarios de Cristo americanos cuyos padres lo han firmado, no es un gravísimo problema, pero ese documento no debería ser válido, por lo tanto no debería ser aplicado si contuviera cosas que son procedimientos que son inmorales desde el punto de vista moral o ilegales. Es decir, si yo firmo el papelito diciendo, si yo me encuentro en situación de incapacidad, pido que se me aplique la eutanasia. Si tú eres médico, por ejemplo en Estados Unidos, y la aplicas y terminas mi vida, tú puedes ir a juicio y deberías ser condenado, porque no tienes ningún derecho a hacer algo que es ilegal, aunque te lo hayan puesto por escrito. Si un paciente dice, yo quiero experimentar lo que es la tortura, entonces cuando esté enfermo quiero que me torturen, que me amputen un pie, a ver qué es eso, lo siento mucho, lo puedes haber escrito con letras de oro, pero el médico no tiene ningún derecho de hacer algo que le ha pedido solo porque lo ha pedido. Entonces, hay que tener en cuenta varios. Yo escribí un artículo para una enciclopedia sobre este tema y me di cuenta estudiándolo a fondo que el tema es bastante complejo. Entonces, resumiendo, no es inmoral, se puede hacer, se ayuda, bienvenido, pero debería ser tomado solo como una indicación que no contuviera contenidos que son inmorales o ilegales, y no debería atar las manos del médico que diga, bueno, aquí está escrito así, yo podría salvar su vida, pero como ha escrito esto, lo siento mucho, va a morir. No, eso sería peligrosísimo. Podría ser que cuando yo firme esto, sin saberlo, esté firmando mi condena a muerte, por decirlo de manera cruda pero clara. Muchas gracias, padre. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una duda para ti. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros como médicos, al inicio de la carrera y desde siempre, se ha visto esto que nosotros tenemos el deber de salvar y preservar la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, muchas veces, por ejemplo, en clases de bioética, nos enseñan esto de la objeción de conciencia. Ajá. Y para muchos de nosotros, que somos religiosos o católicos, que también en la parte religiosa tenemos pues en los mandamientos está de preservar la vida, por ejemplo, ¿cómo entra o cómo se maneja las diferencias entre la medicina y la religión en ese aspecto? Muchas gracias. También la pregunta es muy interesante. Yo creo, en realidad, que aunque yo he comentado toda la tradición de los teólogos moralistas durante siglos y el magisterio, y lo he hecho porque me he dado cuenta desde hace años que ni siquiera los católicos, a veces ni siquiera los teólogos moralistas, bioeticistas, sacerdotes, obispos, cardenales, conocen eso y creen que la visión católica es la vida a toda costa, aunque sufra, que se una a los sufrimientos de Cristo y peor, lo siento por él. No, esa no es la visión cristiana, porque no es la visión humana. Entonces, por eso he hecho ese excursus histórico, pero creo que si uno lo piensa bien, todo lo que hemos dicho desde el punto de vista ético es de ética meramente racional, de ética meramente humana. Lo que hemos dicho de las obligaciones morales positivas o negativas, de que no es una obligación absoluta, etc. Todo eso es simplemente razón humana, que se puede entender simplemente de manera racional sin acudir a la fe. Ahora bien, también sin acudir a la fe, cualquier persona debería saber y estar convencida de que debe respetar la vida de los demás. Y también sin acudir a la fe, cualquier médico debería saber que no solo debe respetar la vida, sino debe ejercer su profesión a favor de la vida y del bien integral de cada paciente. Eso es simplemente humano. Ahora bien, si uno tiene, yo creo, la suerte de también creer en un Dios creador que es el Señor de la vida, en que todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios,
en que Dios se hizo, se encarnó, como celebraremos dentro de poco en Navidad, a ver cómo lo podemos celebrar con el COVID, pero bueno, lo celebraremos, por lo menos espiritualmente, que Dios se encarnó, asumió la naturaleza humana para morir en la cruz y redimirnos y abrirnos las puertas del cielo, que este ser humano cuya vida parece sin ningún sentido, está destinado a vivir toda la eternidad, etcétera. Si tengo esa visión añadida a la visión meramente racional, entonces se potencia muchísimo mi visión y mi convencimiento. Yo estaría más iluminado, ese foco del que hablábamos, o se encendería otro foco, por así decir, a partir de la fe, de la revelación, del magisterio, etcétera. Yo suelo poner también otro ejemplo, que es el de el prismático. Yo salgo ahora, abro la ventana, bueno, desde aquí se ve poco, pero supongamos que viera las estrellas. Veo un poquito, unas lucecitas muy pálidas, así simplemente con los ojos. Poquitas, muy pálidas, etc. Sé que son las estrellas. Si me pongo ante el ojo un prismático potente, wow, de repente digo, wow, hay un montón de estrellas mucho más luminosas, mira, ahí está Marte, etcétera, etcétera. Estupendo. Pero me tengo que poner el prismático ante el ojo. Si lo pongo así a un lado, no voy a ver nada. Pues yo usé el prismático, sí, pero es que lo tienes que poner ante el ojo. Es decir, tienes que seguir usando tu capacidad de ver. Podríamos decir que la razón es el ojo y la revelación a la cual nos aproxima la fe es como el prismático. Yo tengo que seguir viendo con mi ojo, con mi capacidad de razonar, pero esa capacidad se potencia muchísimo gracias a la revelación que es el prismático. Así que quien tiene fe, por así decir, tiene más talentos, es una gracia de Dios y hay que hacer fructificar bien esos talentos. Y no solo para no hacer el mal, sino para hacer todavía con más convicción todo el bien que se pueda como médico, como yo sé que ustedes, espero y sé que ustedes serán con esa escuela tan formidable que tienen. Ustedes seguro que serán unos médicos súper formados en todos los campos, también en el campo ético y en el campo deontológico profesional. ¿Alguna otra pregunta o ya lo dejamos ahí? Porque si no, a mí me pasa un poco como dicen de los mariachis. Yo lo cuento mucho aquí, les explico qué es el mariachi y le digo, miren, a mí me pasa con el mariachi que dicen que hay que darle 10.000 pesos para que empiecen a tocar, pero luego hay veces que hay que darle 50.000 para que ya lo dejen. Entonces yo a veces cuando me encarrilo empiezo, ya no hay quien me tenga consciente de eso. Si hay alguna última pregunta, con mucho gusto, si no, aquí si le parece bien al doctor, aquí lo dejamos, como quieran. Entonces, Bueno, pues parece ser que ya no hay más dudas, padre. Le queremos agradecer su tiempo, su presentación que estuvo como siempre muy bien. Me permití grabarla muy para bien. tenerla y volverla a poder escuchar en algún momento y poderla platicar con los alumnos también. Estupendo. Muchas gracias. Le deseamos de verdad que siga siendo así como para nosotros siempre una luz, un farol, y sí lo necesitamos mucho todavía. Muchas gracias. Con muchísimo gusto, que Dios les bendiga. Y como dicen aquí, Gracias. para su entrada ahora más en el hospital, etcétera, como dicen aquí los italianos, auguri. Muchas gracias, muy amable. Que Dios les bendiga. Muchas Adiós. gracias. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós. Muchas gracias.